que sería el tema 5. Todo está relacionado. Estamos en la clase 6, donde vamos a iniciar búsqueda de información, y esa búsqueda de información nos va a permitir eh, mejorar, precisar, ubicar conceptos en el desarrollo de nuestra pregunta, ¿sí? Y del tema. Entonces, en la hipótesis, pues vimos que hay unos conceptos precisos cuando hablamos de hipótesis, y hay una manera de escribirlo también. Entonces, si usted escribe una frase completa, pero no le coloca el marcador textual, pues ahí estaríamos haciendo una frase que no está proponiendo una hipótesis. Lógicamente el contenido es válido, pero lo que le da mayor fuerza es el marcador textual, ¿sí? Que permite decir que eso no es una frase, una afirmación enunciativa, sino que es un supuesto con el cual yo voy a trabajar para desarrollar mi propuesta. ¿Cierto? Ese sería como lo que ahora revisamos aquí. Esa clase, ya todas las clases han estado conectadas, y la de hoy pues se conecta con esos elementos que hemos venido trabajando. Porque para yo mejorar, digamos, esos aspectos, aquí vamos a trabajar en esta parte de reescritura. Nuevamente, algunos ya la tienen más completa, ¿cierto? Pero algunos todavía tenemos problemas con el tema. Entonces, mi recomendación fraternal es que ustedes lean los enunciados, y fuera de que la docente lee mi documento y me hace sugerencias, yo tenga la claridad de que cuando hablo de tema, estoy entendiendo claramente de qué es que voy a hablar. Y esa aclaración no solamente la debe tener usted, sino en la escritura. O sea, que cuando alguien, ya sea un compañero o otra persona, me lee, entiende perfectamente qué es lo que usted quiere hacer. Pero si hay confusión en el uso de la sintaxis, de las palabras mal adecuadas, ¿sí? Ya que no hay el lugar exacto donde debe desarrollarse, eso no va a permitir pues que yo comunique verdaderamente qué es lo que quiero hacer. Y un texto, lo fundamental es que comunique, ¿sí? No es solamente para entregárselo a la maestra o al maestro, y que él verá qué hace con eso y que saque una nota y listo. Entonces, todas esas concepciones, hay veces de manera inconsciente, funcionan en nosotros. No ponerle cuidado, atención a lo que queremos decir, pasarlo de la oralidad o lo que nosotros pensamos a la escritura. Ese punto es clave para mejorar, digamos, la expresión de las ideas. En algunos casos, cuando, bueno, yo entiendo perfectamente lo que quiero hacer, lo tengo claro, pero cuando lo escribo realmente no ocurre eso. Entonces hay que revisar bien el tema. Los conceptos deben ir organizados. Hay categorías, o sea, si nosotros dijimos que para nosotros las áreas del conocimiento eran la primera categoría, y vimos que están distribuidas, pues unas contienen a otras, y posteriormente estarían las que corresponden a mi propio proyecto. Entonces, esos conceptos hay que organizarlos. Ellos no van en desorden, porque hay algunos que contienen a otros, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro aquí, cuando yo hablo de áreas del conocimiento, entonces, si yo estoy trabajando ciencias exactas, sería el primer concepto, e ingenierías. Y posteriormente, ¿qué tipo de ingeniería sería la que yo necesito abordar?
Entonces hay que intentar no meterle otra área de manera arbitraria, sino hacerlo de una manera coherente. Sería como la recomendación. Entonces nosotros continuamos en esa proyección y allí estamos aprendiendo también formas de aprendizaje y formas de investigar y formas de atravesar el concepto, ¿sí? Si estamos trabajando desde lo deductivo o desde lo inductivo. En la ciencia son dos características con las cuales yo puedo trabajar. Nosotros hemos trabajado de lo general a lo particular o hemos trabajado en algunos casos de lo particular a lo general, o sea, la temática puede ir de lo general a lo particular, ¿sí? A lo específico que yo quiero trabajar. En algunas propuestas, porque eso es lo que hemos querido como hacer énfasis, viene la pregunta base y posteriormente vendría el tema específico. Entonces empiezo de lo particular y puedo terminar en la parte general, ¿sí? O sea que son formas de presentación de la ciencia. Eso lo vamos a trabajar también cuando revisemos el concepto de par. Este sería el concepto que estamos revisando. Ustedes ya tienen pues sus documentos allí. Y aquí habría un mapa que se llama un mentefacto que permite ubicar el concepto a través de unos elementos fundamentales. Entonces, la hipótesis siempre será un elemento para investigar, ¿cierto? Y es una suposición. Yo tengo una suposición que es una posición frente a ese sustento. Elaboro la hipótesis que no es un esquema y existen varios tipos de hipótesis. Nosotros podríamos estar en descriptiva porque el tipo de documento que nosotros queremos hacer es un documento que se defiende desde lo expositivo y lo argumentativo y que es escritura. Entonces, en la parte izquierda, ustedes tienen todos lo que hay aquí en este cuadro estaría sustentado en proposiciones, ¿sí? La palabra hipótesis, de dónde viene, qué significa una hipótesis, cómo se define. El hipótesis es el corazón de una temática, formula una proposición, de la hipótesis se caracteriza por ser una respuesta anticipada. O sea, yo supongo que el tema que yo voy a trabajar, pues tiene esa posibilidad de ser justificado, argumentado desde las teorías. Tiene varias funciones. Guía una investigación, generaliza la experiencia, comprobable, pues en el caso nuestro es comprobable, pero en la escritura, ¿no? No olvidemos que ya cuando ustedes hagan otro tipo de trabajos eh, científicos en todos los aspectos, pues vamos a tener este concepto de comprobable. Armónico con el marco teórico, o sea, las teorías, es precisa y se expresa en forma cuantitativa en algunos casos. Entonces, esa sería como la función fundamental del concepto de hipótesis, que nosotros la usamos de una manera un poco más sencilla porque estamos trabajando escritura, pero que es importante que ustedes la asuman para posibles trabajos posteriores en el área del conocimiento. Hemos hecho este proceso y aquí ya vendría la base de datos, o sea, esta pregunta de investigación, está el problema, lo escribimos en cierta forma, pero nosotros tenemos que volver aquí a pulir ese problema, a verlo desde el punto de vista teórico, cómo se escribe,
y cuál es el sentido de un problema de investigación. ¿Sí? Aquí habrían algunos conceptos generales sobre el concepto. Bueno, entonces una guía de investigación es la que permite de hacer un lazo entre la teoría y la realidad. O sea, cómo yo compruebo, aquí la palabra comprobar no sería ir al laboratorio, sino comprobar desde el punto de vista de la escritura en un texto expositivo y argumentativo. Aquí hay algunos ejemplos. Las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en las zonas rurales. Esta puede ser o no comprobada. Si afirmamos, basándonos en información de un censo poblacional recientemente efectuado en este país, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. El investigador formula su hipótesis y desconoce si son verdades o no, en ese aspecto. Nosotros estaríamos sabemos que hay varias clases de hipótesis, pero nosotros nos vamos a ubicar en las explicaciones, ¿sí? Que se van a dar a través de las teorías que tienen que ver con lo que yo me estoy preguntando. Orienta la investigación y trata de enfocar el problema. ¿Sí? Esa sería como de todos los tipos de hipótesis la que nosotros podríamos asumir en nuestro proceso de trabajo de escritura. No olvidar que los marcadores textuales desde el punto de vista de la escritura son los que me van a dar como fundamento de que estoy trabajando una hipótesis. ¿Sí? Entonces me dan algunas expresiones que son las que más se usan en términos de el caso de las hipótesis. Entonces yo debo usarlas, debo tener conciencia de la escritura de ellas en la formación de hipótesis que yo elaboro. ¿Sí? El investigador, pues, si nosotros pensáramos que estamos haciendo una formación como investigadores, que sería una de las líneas que tiene la Universidad del Valle y que pues posibilita que el estudiante vaya mucho más allá de los contenidos, permite que yo observe una realidad y la organice y la explique y la argumente. Entonces, digamos que este es como el proceso que se da dentro del desarrollo de nuestra propuesta y que puede prolongarse a otros espacios de su vida académica. De nuevo volvemos a mirar los tipos de hipótesis, pero dijimos que podríamos hablar de descriptivas, conceptuales, porque ese es digamos, la proyección, y no olvidar, no es cualquier suposición, su fundamentación debe descansar en una indagación preliminar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. O sea, cómo ese supuesto que yo me lo tracé a través de mi pregunta y a través de los conceptos y a través del tema que yo me formulé, bueno, ¿dónde puedo identificar en base de datos esa referencia que me va a dar una sustentación a lo que yo quiero trabajar? ¿Sí? Entonces, eso es un camino. Todo lo que nosotros hemos elaborado lleva a una planeación y no se corta el camino y el camino tiene unos momentos y esos momentos todos están relacionados para no comprender tampoco que, que los contenidos que se ven en un curso son aislados, están relacionados. Entonces tendríamos acá como base el programa. Los contenidos que tiene el programa que van hacia un proyecto que se desarrollan a través de un plan de escritura que sería una secuencia didáctica que se reescribe y que terminaría en un ensayo académico o expositivo argumentativo.
Digamos que miren todos los momentos pues que requieren un proceso como el que queremos trabajar. Ligamos la hipótesis con nuestra propuesta de búsqueda, ¿sí? Como siendo un profesional y estando en la universidad, pues es necesario que nosotros indaguemos y organicemos de qué manera vamos a sustentar aquello que nos hemos preguntado. Entonces, ¿qué sabe usted del tópico? ¿Qué necesita saber? ¿Sí? Busque o investigue al iniciar el proceso, no después de que haya comenzado a escribir. Ojo que hay veces hacemos ensayo y después vamos pegando como las citas, ¿no? O sea, no sería lo más adecuado. Una vez que haya recolectado la información, refiérase a ella ocasionalmente, ya cuando viene pues la parte de la citación de norma SAPA. ¿Sí? Ese es otro elemento que tenemos que abordar. Nosotros tenemos un texto expositivo, pero también argumentativo. De lo expositivo, miren que se desarrolla de la misma manera. ¿Sí? Se va a conocer el tema, se utiliza un tono menos, bueno, desarrollo, toda la argumentación y la síntesis. O sea, lo que nosotros estaríamos en buscar algo divulgativo, pero que se combina con la ciencia. ¿Sí? Digamos, de acuerdo a la temática y de acuerdo a lo que ustedes vayan organizando información y también de lo que ustedes sepan y de lo que vayan aprendiendo del desarrollo de la propuesta. Entonces, todo texto está formado por oraciones, sintagmas y palabras, ¿cierto? Digamos que todo este es la manera como nosotros vamos construyendo discurso escrito. Entonces, allí es donde vemos que hay veces tenemos algunas dificultades. Entonces, aquí volvemos a hablar y le damos otra organización al tema. No olviden que el tema está relacionado directamente con la pregunta. Y para el ejercicio nuestro, posteriores pues, trabajos que ustedes hagan serán un poco más complicado, pero trato de hacerlo lo más didáctico posible para evitar pues que no entendamos que lo que estamos desarrollando. Tenemos el tema y dijimos que desde el punto de vista lo más sencillo posible, teníamos la pregunta base y tenemos el tema. ¿Sí? Sigue el tema. O sea que al pasar yo de la pregunta a la construcción sintáctica del tema, inmediatamente eh, puedo pasarlo tal cual, pero debo hacer ajustes. Al leerlo debo saber que está llevando a una información clara. Aquí no, aquí hay que organizar estos conceptos, porque allí en el tablero nos lo están pidiendo, pero de manera organizada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área del conocimiento mayor que todos estamos trabajando? ¿Cuál se deriva a ingeniería? ¿Y cuáles serían los demás conceptos? ¿Sí? Y aquí debería de haber una organización porque están desordenados y no se sabe cuál es la categoría mayor que va a contener a las demás. Porque debe haber una mayor que es desde donde yo voy a hablar y desde donde voy a hacer el análisis. Aquí pues hay ajustes en esos aspectos. Aquí quise cambiar creado, vamos a ver qué otra palabra nos sale más adecuada en ese aspecto allí. Les voy combinando con información sobre el tipo de texto que estamos trabajando, como para que ustedes se ubiquen eh, fundamentalmente qué es lo que estamos haciendo. Aquí,
pues no sé si el estudiante, en este caso, nuestro estudiante compañero, a qué área del conocimiento pertenece, pues para traer este tipo de información, ¿sí? Porque también, pues, no sé qué, qué contenido teórico aportaríamos nosotros a la escritura, pues desde el área del conocimiento, este tipo de preguntas, ¿sí? Habría que o mejorarle el sentido o esperar que el compañero pues, nos argumente desde qué área del conocimiento estaría trabajando para que no olvidemos que estamos revisando no cualquier tema, sino temas que tengan que ver pues, con nuestra área del conocimiento y que eso nos permita aprender del área. Porque de lo contrario, pues seguiríamos pensando en aquellos textos que se dan en el bachillerato, que uno hablaba pues de cualquier cosa y no tenía una sustentación pues fundamental, ¿no? No es que el tema no sea válido, pero ¿cómo lo amarramos a la conceptualización? ¿Sí? No olvidar las áreas del conocimiento que algunos las han obviado y no las han tenido en cuenta. Recuerden que partimos de la ciencia desde donde estemos hablando, la que va a recoger lo demás y posteriormente haremos la relación. O sea, aquí, si yo estoy hablando desde la ingeniería, pues ciencia exacta. Ingeniería, ¿qué tipo de ingeniería es con la que yo voy a trabajar? Pero yo no puedo combinar como varias áreas del conocimiento porque eso nos va a llevar, no es que no se pueda, ¿sí? Sino que eso es muy complejo. O sea, tener una información general de todas las áreas y ponerlo a funcionar en un texto tiene unas implicaciones de tiempo, de saberes y de apropiación. Entonces, en este caso, mi recomendación es que usemos la base y de la base, pues vemos los otros conceptos. Aquí hablamos de por qué, pues hice ajustes a la pregunta y creo que como lectora el por qué sería la pregunta base más adecuada para esta sustentación. ¿Sí? Y le hice otros ajustes. Cada que uno la lee, y cada vez que se aproxima a la reescritura, van a ver procesos de mejora. Eso también es para entender que uno no escribe de una vez y para siempre, sino que hay procesos de reescritura que posibilitan mejorar la propuesta. En el caso de que ustedes buscan su información en el documento que ustedes van a abordar hoy, y eso les va a posibilitar también hacer eh, unas mejoras en la pregunta. Ese sería como el... Bueno, aquí hay que ver, pues faltó virtualidad, ciencias sociales humanas, problemas sociales y económicos, clase vulnerable, cuarentena, aprendizaje y enseñanza. Aquí no hay necesidad de los estudiantes, virtualidad, ya la tenía arriba bien, y COVID-19. Entonces, ese sería como las mejoras que podríamos hacer allí. Todavía este tipo de preguntas pues nos lleva a que hace falta proceso. ¿Por qué la contaminación ambiental respecto a la minería en Colombia? Aquí tenemos que pensar de qué manera unimos eso a los recursos naturales, flora y fauna. Cuando me hago pregunta, debo iniciar con un signo de abre y cierra, ¿cierto? Y además usar las tildes ortográficas. Aquí sería mayúscula, el control de la minería, pero es que, perdón,
Aquí habla del control de la minería y acá dice la contaminación ambiental. ¿Sí? Entonces, para no evitar confusión, mejor dicho, para evitar confusión más bien, debemos tener claro de qué es que estamos hablando. Porque si la volteamos, le da mayor peso a una cosa y no a otra. Entonces ya el estudiante o el escritor tendrá que tomar sus decisiones con respecto, bueno, a mí me interesa como fundamento la contaminación ambiental relacionada con el problema de la minería en Colombia y que esto causa unos efectos sobre los recursos naturales, flora y fauna. Sí, aquí hay que cerrar la pregunta, abrirla y cerrarla. Entonces, cuando ustedes, como en este caso, hay problemas con el tema, estas son las preguntas que yo me debo hacer. Cuando, cuando todavía no tengo claridad en la escritura, puede ser que usted sí lo entienda para usted mismo, pero ese entender tiene que pasarse a la escritura. ¿Desde qué trata el texto? ¿O para qué escribo esto? Entonces usted tiene que analizar ese aspecto allí. Aquí los conceptos están errados, pues sería la minería uno de los tantos y el ambiente otro tanto, pero le faltan muchos conceptos. Desde el área del conocimiento, desde donde vamos a hacer este análisis. Y ustedes los tienen pues en sus, en lo que hablamos en la clase anterior y en estas diapositivas. Aquí no hay hipótesis, miren, vuelve y se construye una frase completa, pero no se le da la característica de hipótesis, que sería realmente para denominar la hipótesis tenemos que construirla, ¿sí? Como las máquinas industriales aquí podrían tener un efecto hacia la globalización en el siglo XXI. Hasta la actualidad, pues no sé, me entró la duda si es demasiado complejo aquí. Tendríamos que pensar, a ver en la búsqueda de información, qué ocurriría con este aspecto que entré en duda. Las máquinas industriales y su efecto sobre la globalización en la actualidad en Colombia. Yo se lo coloco en un espacio de lugar, a ver si no lo hacemos tan general y podríamos de pronto hacer un ejercicio más adecuado. Desarrollo económico e industrial, medio ambiente, máquinas industriales. ¿Cuál es el área del conocimiento? Aquí. Acuérdense que el área del conocimiento fundamental es el área donde usted está trabajando y donde usted está haciendo sus estudios y que eso le va a aportar un saber. ¿Sí? Bueno. Los conceptos se separan, ¿no? Porque usted no va a encontrar la definición de fabricación y manufactura juntas, como después tenemos que definirlos, estos conceptos, ya sea de diccionarios especializados o dentro de un documento que ustedes estén revisando. Entonces se cree que las máquinas industriales podría tener un efecto hacia la globalización por medio de las máquinas, otra vez. Aquí está repetido, hay que organizarlo desde el punto de vista de la escritura. Ustedes siempre que hagan los ejercicios de escritura, léanse otra vez, vuelvan a quiten, pongan, pues tenemos la opción de lo que es una herramienta como esta. Podemos quitar, poner, reemplazar. Cuando uno escribía a mano tenía que tachonear. Ahorita tiene toda la opción de hacer cambios significativos, ¿cierto? Estaba bien. Tiene
pues todas sus otras partes, creo. Se volvió a elaborar y porque el ciclo de Carnot en el sentido de podría facilitar la comprensión de algunos de los ciclos termodinámicos existentes como lo pueden ser. Muy bien. ¿Sí? Aquí miren, pues tenemos claro que es el ciclo. Aquí no es sino complementar si yo no copié de pronto la otra información. Aquí, como la ciencia y la estadística, entonces, recomendaciones. Amarillo se quita porque hay una opción de mejora en la pregunta. Azul son los aportes que le hace la lectora, que es la docente, y verde les sugiere y le propone que complemente. ¿Desde qué ciencia estaríamos hablando? ¿Desde qué tipo de estadística? Si es que podemos determinarla, para no hablar de manera tan general que no nos lleva pues a hacer de pronto aportes significativos en lo que queremos decir. Como áreas del conocimiento permitirían una comprobación de la influencia que debido a la cuarentena aplicada por la pandemia con el clima de Colombia en la actualidad. Todavía está loca. Todavía nos falta complementar. La ciencia y la estadística como áreas del conocimiento en el marco de la cuarentena aplicada por la pandemia del COVID-19 y su afectación en el clima en Colombia en la actualidad. O sea, de aquí podemos sacar la pregunta. Entonces, ¿cómo la ciencia y la estadística como áreas del conocimiento en el marco de la cuarentena aplicada por la pandemia del COVID-19 afectó o afecta el clima en Colombia en la actualidad? Algunas veces ocurre eso, ¿no? Cuando uno tiene muy loca idea en la pregunta, puede pasar el tema. Entonces, del tema puedo organizar la pregunta. Otras personas inician la pregunta y de la pregunta sacan su tema. De las dos formas es posible siempre y cuando quede coherente y sepa usted de qué es que está hablando. ¿Sí? Entonces, aquí supongamos, no se usó, se cree que según la estadística, usted está hablando de ciencia acá, entonces tiene que llevar a una coherencia entre lo que decimos en cada una de las partes y tratar de no ampliar más la temática, sino siempre llevarla en los términos de lo que usted se está proponiendo. Bueno, aquí faltarían los demás conceptos. Aquí habíamos hablado, yo no sé si el compañero la mejoró, que no hablar de la más sofisticada, sino darle un peso argumental aquí. ¿Sí? Porque esta la habíamos trabajado bastante en la clase anterior. Aquí está ya. Pero se sigue hablando de sofisticada, ¿no? Entonces, en la clase anterior yo le había argumentado que este elemento no era muy adecuado como para expresarlo allí y que buscaríamos un argumento de más de peso que permita pues organizar. Pues ciencias exactas, ingeniería aeroespacial, pero hay muchos más conceptos, ¿no? Aquí, la NASA, Marte. ¿Sí? Y aquí en la hipótesis volvemos a lo mismo. Aunque lo que se diga, pues aumentó información, que no es que esté mal, pero no colocó el supuesto. Y aquí, pues se sale un tanto. Esto parece más un problema de investigación que una hipótesis, porque nosotros podríamos hacerlo de manera más sencilla. Entonces, se supone que la misión espacial de lanzamiento del robot tal hecha en las instalaciones de la misión enviada al planeta
ha sido uno de los inventos más tal cosa. ¿Sí? Agregándole aquí un contenido para quitarle ese adjetivo y darle un contenido más argumental. Esto es lo que vamos a hacer en el tablero para volver a retomar desde dónde estoy hablando, teniendo en cuenta las áreas del conocimiento. De las áreas del conocimiento sigue el concepto desde donde yo voy a abordar la temática y ya después vendrían los demás conceptos que abarcan mi propuesta. Recuerden que un concepto no es cualquier palabra, es una palabra abstracta que tiene un significado, ¿sí? Teórico. Aquí estaría la pregunta. Aquí también en el tema se emite mucha información y hace como permite que no haya una claridad. Ajá. Miren que aquí hay un orden, ¿no? Lo mismo pasa aquí con la hipótesis, no se aplica el marcador textual. Esto es falta de cuidado, no es falta de saber. Simplemente es revisar las temáticas y aprender de ellas, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto aquí que no tenemos problemas. ¿Por qué el abandono estatal como problemática se vería evidenciado en el narcotráfico específicamente en los últimos 5 años? Está el tema en las ciencias sociales humanas, historia, economía, narcotráfico también sería un concepto allí. Vuelve y juega. En la hipótesis no es una frase enunciativa, sino un supuesto. Y aquí agregó información. En la hipótesis no le están diciendo que la explique. ¿Ah? Que usted traiga lo mismo que propuso acá y lo convierta en un supuesto, que es lo que usted va a comprobar, si fuera el verbo más adecuado, pero con la sustentación, digamos, de escritura. ¿Sí? Aquí seguimos, ya esta la mejoramos. Aquí en el tema le hizo falta, sería bueno colocarlo porque el acontecimiento, no sabemos cuál, pueden ser muchos, en el caso específico del cual usted va a hablar, faltaría el área del conocimiento y vuelve y juega con la hipótesis. Esto es falta de cuidado y de lectura de los documentos. Recuerden que hay unos marcadores textuales que posibilitan que usted trabaje lo que está queriendo abordar. Bueno, esta pregunta que era bastante confusa, confusa no, le faltaban elementos. Ya hay mayor información y queda bien, ya qué es lo que quiere hacer, está el tema, está su hipótesis con los marcadores, con el marcador textual adecuado. Aquí hicimos ajustes. No puedes colocar primero la medicina porque no es tu área, es en la ingeniería mecánica, ¿cierto? Y después vendrían coronavirus, Organización Mundial de la Salud, porque aquí es como si fuéramos a estudiarlo todo desde la medicina y no vamos a hacer eso, ¿cierto? Porque no somos expertos en ello. Bueno, esta también pues mejoró, pero vuelve y juega aquí con aquí acuérdense, la sexualidad del adolescente
entre los 15 años y tal, se considera un tema necesario, falta como fundamento. Y el tema está mal escrito, porque si nosotros hablamos de que el tema de la sexualidad del adolescente es como un concepto, no sería la escritura de un tema, ¿sí? Entonces nos hace falta allí. En la hipótesis vuelve y juega lo mismo, no hay un conector que diga, a la pregunta le falta organización, y esa organización pues que nos permita llevar a un tema más claro, ¿sí? Porque los avances técnicos implementados en la natación, eso también mejoró muchísimo. Entonces, pero aquí no puede empezar con un porqué. Aquí nos toca empezar la implementación. O sea que todo este pedazo habría que quitarlo. La implementación de las técnicas de nado desarrolladas desde la natación como deporte olímpico y sus mejoras en el desempeño deportivo en la natación. Pero aquí vuelve y repite natación, natación. ¿Sí? Entonces, el tema está mal formulado, la pregunta ya está mejor. Aquí falta el concepto mayor desde donde el área que vamos a trabajar y la hipótesis está mal escrita, teniendo en cuenta pues los elementos que ya hemos abordado. En este caso pues les recomiendo no usar PDF, porque como nosotros estamos en proceso de construcción de propuestas, entonces hay veces pues implica mayor, eh, pues para poderle hacer ajustes toca editarlo y no vamos. ¿Cómo el uso del convertidor catalítico incrementa la eficiencia del sistema de combustión interna? La pregunta está bien. El tema, hipótesis, tampoco usa el conector, ¿sí? Y estaría ciencias exactas, muy bien. Miren, aquí hay un buen cuadro de lo que podría ser la representación de lo que nosotros queremos hacer. Listo. Esos serían como los conceptos fundamentales que yo encontré pues para hacer ajustes a nuestra propuesta. Entonces ustedes lo que van a hacer es empezar por lo último para luego ir a lo primero. Aquí están los mismos puntos que ustedes están revisando, ¿cierto? Entonces, son los mismos que hemos venido, eh, digamos, reescribiendo. Pero lo importante aquí, para poder mejorar también esto, lo mejor sería empezar por aquí. Entonces, la referencia bibliográfica son documentos consultados pues en la base de datos, que es una fuente confiable en términos que deben ser textos completos. Y ya cuando tenga esa información, entonces voy a colocar estos, digamos, requerimientos. Entonces, autor, año, título del trabajo, revista donde ha publicado, número, volumen, número de páginas donde aparece. Si son artículos de investigación, entonces vamos a tener cuál es el problema que ellos analizaron, cuáles fueron los objetivos y la metodología que usaron, a qué resultados llevaron y las referencias bibliográficas, que recuerden que esas las podemos hacer desde la base de datos. ¿Sí? O sea, la base de datos nos va a permitir bueno, esa base de datos
con la cual yo quiero profundizar sobre mi tema y además organizar mejor mi pregunta, pues va enmarcada en este lineamiento. Necesito conocer qué se ha publicado sobre mi tema. ¿Hay algo nuevo sobre ello? ¿Sí? ¿Qué autores han hablado sobre el tema? En el caso de clase, pues sería un solo autor primero. Vamos a trabajar un documento solamente. ¿Qué institución pues sería la que está publicando sobre ello? ¿Y qué revistas han hablado sobre ese estudio? Esa base de datos nos permite, en el caso del ámbito universitario y profesional, que nosotros usemos textos completos para aprender. O sea, que realmente esas referencias no sean pedacitos ni de blog ni otro lugar que no implica manejo de todo lo que tiene que ver con que haya una arbitrariedad, digamos, árbitros géneros de lo que es la investigación, otros investigadores que han aprobado el documento y que le han hecho un estudio y que permite que nosotros estemos confiados de esas referencias. Entonces, hay, en el caso nuestro, en la universidad, pues en la base de datos, ustedes tienen esa oportunidad de bajar documentos completos que están bien referenciados. ¿Sí? Es diferente a la búsqueda indiscriminada que hacemos en Google en algunos casos. ¿Sí? Sería como el punto allí. Entonces, nosotros cuando hacemos esa búsqueda podemos encontrar que hay multidisciplinarias. O sea, base de datos agrupan varias disciplinas. En ese caso, si yo no tengo claridad, pues puedo hacer Scopus, Redalit, que es la que hemos hablado, Testor, pero en el caso puntual nuestro, Cielo y Redalit son las que nos permiten hacer como el ejercicio más rápido. Después hay algunos que requieren contraseña remota, que es algo que ustedes pues deben de ir aprendiendo, o los que ya llevan algún tiempo en la universidad pues lo tienen referenciado. Pero también lo puedo hacer por temas, ¿no? Temático. O sea, puedo hacer búsqueda disciplinar o puedo hacer por mi área del conocimiento, dependiendo de lo que yo esté buscando. ¿Sí? Bueno, esa base de datos, en el caso de lo que nosotros queremos hacer, en este momento, pues es libre, ¿cierto? O sea, yo puedo tomar de allí, bajar el documento, referenciarlo y no tengo mayor dificultad. ¿Sí? Entonces esas revistas pues tienen artículos completos que me van a permitir acercarme a la investigación de lo que yo quiero trabajar. En este caso, algunos, pues con la cuestión del idioma, sabemos que hay una mayor preferencia del inglés, ¿sí? Y eso a veces pues, puede causar dificultad para las búsquedas, pero pues lo hacemos de manera como nosotros manejemos el idioma y que en este caso sería el español, de revistas que correspondan al ámbito latinoamericano o que estén, digamos, en nuestra línea de investigación. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí encontramos que encuentran en la base de datos revistas, artículos. Nosotros vamos a trabajar artículos. También hay libros, hay tesis, hay patentes. ¿Sí? Pero nosotros, en el caso nuestro, pues
para el ejercicio de clase y de nuestro trabajo estamos usando artículos completos, ¿sí? En este caso sería como lo fundamental. ¿Cómo hago yo esta búsqueda? Al igual que nosotros pensamos en los marcadores textuales para la escritura de la hipótesis, también tenemos que entender que en la base de datos, para hacer una búsqueda más certera, no puedo olvidarme que hay unos operadores que se llaman los operadores lógicos o booleanos. Estos tres son los que más usamos en inglés para decir, ¿sí?, qué proximidad hay entre un concepto u otro, ¿sí?, y nos permiten que esa búsqueda pues sea más acertada dependiendo de lo que yo esté indagando. Porque si yo busco frases completas, pues esto nos va a llevar a una confusión real de lo que queremos buscar. Entonces, en ese caso, ustedes los tienen aquí. Los más usados son and, que significa y, or, que significa o, y no, que lo excluye, no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando sobre el Tratado Libre de Comercio, entonces le coloco or o acuerdos. Necesito encontrar sobre estos dos conceptos. Miren que el ejercicio con los conceptos pues nos lleva también a mejorar esa búsqueda. Han recuperado documentos que incluyen los términos empleados. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos booleanos nos van a dar una proximidad más rápida, más efectiva, más real sobre la búsqueda en la base de datos. Hay algunos consejos que nos dan pues, dentro de las búsquedas de base de datos que requieren que nosotros pues tomemos un poco de conciencia sobre ellos. Empezamos de lo general a lo más particular, podría ser una manera. La base de datos no distinguen entre mayúsculas, minúsculas, ni signos de puntuación. No utilice proposiciones, artículos, ¿sí? Palabras vacías las consideran, digamos, dentro de la búsqueda, porque ustedes saben que una base de datos es todo un andamiaje tecnológico, ¿no? Toda una base. Consejos. Utilice mayúsculas si va a buscar frases o un conjunto de dos o más términos. ¿Sí? Entonces, si usted va a buscar sobre división celular, si guarda la búsqueda como una alerta, cada vez que actualice la base de datos, pues le van a hacer una propuesta. Mire, encontramos este documento sobre el que usted está buscando. Utiliza el truncado, o sea, el asterisco, para buscar diferentes variantes del término que esté buscando. Entonces, en inglés, contamine y coloca el asterisco, le recuperará no solamente contaminación, sino contaminado, contaminante. O sea, estas son formas de llegar a la base de datos de una búsqueda más adecuada y no decir, no, es que yo no encuentro nada, porque si no sabemos buscar, a todos nos ha pasado nada nuevo, nos lleva a que no nos ubiquemos dentro de lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces ese punto hay que trabajarlo allí. Igual que nosotros estamos mirando las áreas del conocimiento, entonces es necesario que nosotros tengamos claro la palabra clave. Entonces, si yo estoy hablando de comercio exterior, de arancel, de tratado libre, exportación, acuerdos, ¿sí? En algunos casos, pues en inglés, de pronto nos podría ubicar de una manera un poco más adecuada, pues más rápida más que todo. ¿Sí? Nosotros buscamos en revistas y la base de datos porque son lugares que se han sometido
a otros lectores como científicos, y eso nos da la certeza de que lo que estamos tomando de ese artículo, lo que estamos aprendiendo de ello, es válido, ¿sí? Porque pasó por todo un proceso. Posteriormente, pues ya cuando nosotros hagamos este primer proceso, vamos a mirar cómo de ese artículo, y según las normas APA, yo haré todo un proceso de citación, ya sea cita directa o indirecta, cita corta o cita extensa, cómo se hace, y también el parafraseo, ¿no? Que sería como el ejercicio que sigue para llegar a esa propuesta. Entonces, chicos, esto sería lo que yo les propongo empezar por aquí. ¿Sí? Cuando ya tengamos esta información, sí volvemos a ajustar la parte eh, correspondiente, ¿sí? Correspondiente al tema, correspondiente a todo lo que tiene que ver. Recuerden que ustedes están en la página y van a biblioteca, y ustedes tienen aquí, considero que para el momento nuestro, libros y revistas electrónicas, hablamos de Redalido Cielo, ¿cierto? Está la revista, le dan clic aquí, palabra clave, miremos dentro de nuestras propuestas cuál nos serviría de ejemplo más rápido. Profe, disculpe, es que tal vez, no sé si solamente me ha pasado a mí, pero no he podido entender entonces qué hay que hacer. Solamente buscar artículos y colocarlos allá. No, ya le digo, ya le digo. Supongamos aquí, entonces voy a buscar sobre mi pregunta holocausto judío, ¿sí? Y podría colocarle, pues, si es San, ¿listo? Si es San, y miremos qué más dice aquí el compañerito. Historia, podríamos ponerle otro concepto allí. ¿Sí? Aquí puede ser lentejo un poquito. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí es, como todo esto lo vamos a hacer en el tablerito. ¿Qué quiere decir? Voy a volver a escribir la pregunta con las sugerencias que hemos estado hablando, voy a volver a escribir mi tema, pues teniendo en cuenta pues la base de la presentación que yo ahora se las comparto, organizar los conceptos, hacer su mapa de conceptos, organizar la hipótesis a los que tienen esa dificultad, pero yo les propongo, para que todo esto se vuelva a reescribir, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Empezar por aquí, por referencias bibliográficas. Entonces, primero busco el artículo de la manera que estamos viendo en la base de datos, ¿sí? La vaina aquí es más bien más rápido porque no lo trabajamos hoy. Está lento. Ah, bueno, aquí. Vamos yo a trabajar sobre el COVID-19 y podría agregarle pues una información. Ya lo encontré. Creo que sí. Que infección con
Vamos a ver su relación con la ciencia jurídica. Rendimiento endoscópicos, formación profesional para el enfrentamiento del COVID, no hay experiencia en hospitalización hospitalaria, la casa como espacio de resistencias, repercusiones en la atención odontológica. Digamos que a mí me sirvió, de acuerdo a lo que yo estoy trabajando, pero también yo puedo hacer el filtro. Yo estoy buscando del 2020. ¿Sí? En español puedo hablar de multidisciplinares si ustedes no la tienen clara. ¿Sí? Y puedo hablar en Colombia. Entonces, aplico el filtro y ya me da, mírenlo aquí. Impacto en el medio ambiente. Es un tema que se está trabajando un compañerito. Entonces, yo le doy aquí, puedo verlo en visor o en PDF. ¿Sí? Visor es para leer pues directamente. Este es el documento que a mí me va a servir. Pues yo leo el resumen, es muy importante que ustedes pues lean primero el resumen, identifiquen si realmente lo que ustedes consideran de su trabajo les va a servir. Yo aquí, ¿cómo citar? Entonces nosotros usamos norma APA, aquí hay varias normas, usamos aquí, y no sino darle allí, y acá, en mi tablerito, lo puedo pegar, pegar. Entonces, mire, el mismo sistema de la revista me dio la referencia bibliográfica. ¿Sí? No tengo que pues sacarla de otra manera, sino que la misma revista, lo que es Cielo y lo que es la revista eh, Redalí me permite hacer este ejercicio. Las demás también, pero es que hay unas revistas que piden contraseñas ya internas de la universidad. Entonces, pues, para no hacer, posteriormente ustedes pueden hacer ese ejercicio, pero ahorita lo haríamos con las que son más sencillas para el caso nuestro. Entonces resulta que yo aquí encontré este documento, entonces voy a chequear y hacer, bueno, quién es el autor, lo escribo, cuál es el año, el título del trabajo, dónde fue publicado, ¿sí? Que eso me lo da el mismo documento. ¿Sí? Un documento que yo estoy leyendo, yo lo puedo bajar o lo puedo, aquí en el caso lo puedo bajar y este me va a servir, le puedo colocar pues un nombre para que me ubique. Recuerden también que aquí, donde dice descargas, yo lo puedo abrir, mírenlo aquí, mostrar en carpeta, mírenlo aquí, lo abro y podemos hacer las estrategias de lectura, ¿no? Entonces aquí puedo, este me da la opción de interactuar con el documento. Entonces yo puedo señalar, ¿sí? Puedo seleccionar, puedo resaltar, mírenlo aquí, ¿sí? O sea, puedo hacer el ejercicio y digo, ah, bueno, es que aquí está el tema y puedo hacer ese ejercicio de las estrategias que vimos de comprensión de lectura. Porque entonces el PDF no lo permite, pero de esta manera, porque lo contrario no se deja tocar, ¿no? Entonces, habría que verlo desde esta manera.
Aquí exportamos la citación y todavía no hemos hablado de citas. O sea, sería hasta allí. ¿Sí? Fundamentalmente ese sería como el ejercicio. En nuestro tablero, mi recomendación es que antes de ustedes ponerse a mejorar pregunta, tema, todo esto que requiere ya en el paso en que estamos en este momento, tener una referencia bibliográfica sobre el tema abordado. Y eso les va a permitir mejorar la pregunta y mejorar los otros aspectos que de pronto le hagan falta. La referencia bibliográfica está aquí. ¿Sí? Entonces aquí me piden que cuando yo hago una referencia bibliográfica, debo tener en cuenta estos elementos. Esto es la información sobre el documento. Esto es en qué consiste el estudio y a qué resultados llegó. Si es nacional, regional o internacional, inmediatamente pego la referencia bibliográfica que me la da eh, la misma revista. ¿Sí? Yo les sugiero